Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres
amamos tu presencia, Dios. 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 Amamos tu presencia, volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Volvemos a mirarte a ti, tú eres la fuente, tú eres nuestra fuente. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Hola Iglesia, Dios te bendiga. Como todos los domingos compartimos, es una bendición poder estar juntos y que nos des esta posibilidad de escuchar el culto, de ver el culto, de disfrutarlo junto a nosotros. Agradecido como compartimos por las alabanzas, la adoración, y sabemos que Dios se mueve en medio de ello, así que para nosotros es una bendición que juntos hayamos podido alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que también nos preparemos para compartir su palabra. Seguimos orando por aquellos hermanos, pastores que piden nuestras oraciones. Yo te había comentado ya el otro domingo. Hay mejoría en muchos de ellos, otros están estables todavía, pero bueno, seguimos orando para que el Señor termine de hacer su obra y para que pronto podamos escuchar buenas noticias. Así que bueno, tenemos en oración también a la congregación, hay algunos hermanos que están enfermos y oramos para que el Señor extienda su mano en este tiempo y para que podamos ver milagros en ellos y podamos ver cómo el Señor sigue obrando a través del tiempo. Agradecido a Dios también por el día domingo que hemos podido compartir la Santa Cena y bueno, y orando para que todo esto pase y pronto podamos escuchar que podemos estar juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Te invito en esta mañana a que podamos compartir una palabra y que, ¿sabés? Cuando la estaba leyendo me llamó bastante la atención, por eso quise detenerme y preparar algo respecto de esto y le puse por título, mirá, le puse Pablo y Bernabé o Júpiter y Mercurio. Y a lo mejor te va a llamar la atención esto, pero nos vamos a dar cuenta respecto de lo que estemos leyendo. Quiero usar un pasaje bíblico porque vamos a hablar un poco sobre la vida de Pablo, del apóstol Pablo, de lo que es, por qué llegó a ser lo que fue, para que podamos entender bien el pasaje bíblico que vamos a leer. Así que te pido por favor, si vos tenés tu Biblia ahí, abrilo en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Y vamos a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, leo sobre la Nueva Traducción Viviente, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar un momento, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta posibilidad de poder compartirla. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, nos hable, Señor. Señor, para que nos ayudes en este tiempo y para que pueda ser tu presencia la que nos anime, Señor, la que nos fortalezca, la que nos ayude a entender tu palabra en el tiempo que estamos, en el proceso que vivimos, Señor, para que nos preparemos, Dios, para ese momento en que puedas venir a buscarnos, Señor. Pero mientras tanto, Señor, en la función que tengamos, en el trabajo que desarrollemos, podamos establecer tu reino como tu palabra lo dice. Señor, oro por cada familia que está escuchando el culto, que lo está viendo. Señor, clamo para que les bendiga. Si hay personas que no te conocen, Señor, para que puedas hablarle al corazón, para que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, para que fortalezcas cada seno familiar, Señor, y este tiempo pueda ser un buen tiempo donde nuestra fe crezca, Señor, y tu Espíritu Santo ministre a lo profundo de nuestro corazón. Señor, gracias por amarnos y gracias por bendecirnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te decía recién lo que la palabra del Señor dice respecto de lo que vivió Pablo y Bernabé. Pero te conté el título y te dije Pablo y Bernabé o Júpiter y Mercurio. Vamos a ir en el mismo verso, capítulo 14, para que te des cuenta. En el verso 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mira qué cosa. Si se llamaba Júpiter y Mercurio, querían ofrecerle sacrificios, querían adorarlos, querían bendecirlos. Pero como terminaron siendo Pablo y Bernabé, ¿sabes cómo terminan? Terminan pegándole, terminan apedreándole, terminan echándolo de la ciudad. Así que fíjate vos lo que los llevó al cristianismo. Si de repente hubiesen sido estas personas, porque estaban estos templos a quienes adoraban, y pensaron los sacerdotes de estos templos que ellos eran los dioses, y entonces querían adorarlo como tal. Pero cuando se dieron cuenta, la cantidad de judíos que estaban ahí, la mayoría se dio cuenta de quiénes eran, convencieron al resto, todo eso lo está diciendo el capítulo 14, convencen a la muchedumbre y entonces empiezan a pegarle, empiezan a seguirlo, empiezan a hostigarlo, a tal punto que a Pablo le terminan pegando y a él el resto de los apóstoles lo tienen que esconder y lo pueden sacar fuera de la ciudad. Quiero contarte esto en esta mañana para que nos demos cuenta que nuestra fe, escucha esto, nuestra fe tiene que ser afirmada y tiene que ser confirmada en algún momento de nuestra vida. La fe que nosotros practicamos no es una fe simplemente de palabras, sino que nuestra fe tiene que ser confirmada, tiene que ser enraizada, tiene que ser una fe que nos sostenga, una fe que en el momento en donde nosotros tengamos necesidad de tomarnos fuerte del Señor, entendamos que es la fe la que nos va a sostener. Te quiero contar algunos puntos respecto de la vida de Pablo. Mirá, el apóstol Pablo se dice que nació entre el año 5 y 10 después de Cristo,
Bueno, todos lo conocemos como el apóstol que fue a llevar la palabra al pueblo gentil. Pero naciendo en el año 5 o 10 después de Cristo, es el apóstol que no conoció al Señor Jesús. Quiere decir que el Señor Jesús habla o tiene el encuentro con él en la ciudad de Damasco. Sabés que todos los judíos tenían la obligación, si se quiere, de enseñarle a su hijo varón un oficio. Así que a él le enseñaron a trabajar en el tema de las lonas, los toldos, y entonces él trabajaba para fabricar los templos que se hacían en aquel entonces, que eran a través de lonas, ¿no? Entonces él fabricaba esto y a eso se dedicaba el apóstol Pablo. Y entonces él empieza a crecer, ya deja de ser un muchachito, empieza a crecer, los padres lo mandan a la ciudad de Jerusalén para que él pueda ser instruido, y entonces lo manda para que sea instruido con las mejores personas de acuerdo a la ley, a tal punto que entra en la escuela de lo que era el rabino Gamaliel. Y entonces él lo empieza, o en esa escuela él empieza a aprender y aprende un montón de cosas. Mira, teología, filosofía, leyes, la parte de comercializar, y aprende, cosa que me llamaba la atención mientras leía y estudiaba esto, aprende idiomas. Y sabés que terminó aprendiendo 4 idiomas. Aprendió a hablar en el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Así que como consecuencia de esto era una persona muy culta, era una persona muy preparada el apóstol Pablo, a tal punto que en su crecimiento, en su desarrollo, en el aprendizaje que tuvo, él empieza a ser muy cauteloso y cuidadoso de las raíces judías. Llega el momento entonces que, como amaba todo esto y defendía profundamente, lo envían para que empiece a perseguir a esta secta que según ellos se llamaba secta, que se empezaba a levantar, que eran los seguidores de Jesús. Y entonces él, como amaba la ley, él, pensando que estaba haciendo las cosas buenas, él empieza a atacar lo que sería esta secta y entonces sale y empieza a perseguir y a matar a los cristianos. Y es en el camino a Damasco que él tiene ese encuentro con esa luz que se le aparece, que él cae de su caballo y el Señor habla con él y entonces queda como ciego, pierde la vista y tiempo después él recupera la vista, el Señor habla, tiene un trato con él y entonces él en algún momento empieza a aparecerse con los discípulos, empieza a aparecerse justamente con Bernabé. Bernabé lo lleva para presentárselo a Pedro y entonces se lo presentan al resto de los discípulos. Pero él tiene una necesidad y se va por un tiempo a una montaña, un lugar alejado, para estar a sola y reafirmar la fe que había de quien había creído. Entonces, para tener un tiempo a sola con Dios, en donde el Señor empieza a hablar y a tratar profundamente con su vida. A la vuelta de todo esto, él empieza a asumir su ministerio. Entonces, ya no como seguidor del pueblo cristiano, sino que él pide de ser bautizado, que él quiere aferrarse a esta fe después del encuentro que tuvo. Y entonces él empieza como a evangelizar, empieza a predicar la palabra. Y entonces, al volver justamente a Damasco, empiezan las persecuciones. Lo que él estaba haciendo, ahora lo hacen con él. Aquellos que eran los judíos ortodoxos, los que mantenían la ley, los que amaban la ley, lo que ellos entendían que estaban haciendo mal los seguidores de Jesucristo, ahora se lo trasladan a él y empiezan a perseguirlo a él. Así que él también tiene que salir despavorido de las ciudades y entonces se empieza a juntar con Bernabé, empiezan a hacer viajes, empiezan a ministrar, empiezan a predicar la palabra y entonces llegan a un lugar que es lo que la Biblia está diciendo, llega a Antioquía y establecen la ciudad de Antioquía como el centro del evangelismo o el centro del cristianismo en cuanto al trabajo pastoral de Pablo. Teniendo esto en mente, te vas a dar cuenta de lo que terminamos de leer. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo no fue una vida color de rosa. A veces decimos, wow, ¿cómo me hubiese gustado estar en aquel tiempo? ¿Cómo me hubiese gustado vivir lo que vivió Pedro en cuanto al Señor, lo que vivió Pablo en cuanto al Señor? Empezamos a hablar sobre los discípulos y lo que nos hubiese gustado haber vivido en aquella época. Pero en esta mañana yo quiero compartirte algo
respecto de la vida de Pablo. Así como te dije, desde su formación cultural, de lo que él hizo, lo que era, por qué salió a evangelizar, después de ese encuentro que tiene con el Señor Jesús, la vida de Pablo empieza a ser una persona perseguida, la vida empieza a ser una vida de persecución de Pablo. Y entonces, para aquellos que dicen, ¿cómo me gustaría? Lo que quiero mostrarte, porque quiero hoy que hablemos algo profundo, y le pido a Dios que nos dé discernimiento en la palabra, que nos ayude a entender lo que estamos viviendo, y más allá de esta pandemia, que nos ayude a entender lo que es el cristianismo, que nos ayude a entender a lo que el Señor nos llamó, que nos ayude a entender a lo que tenemos que prepararnos, que nos ayude a entender que el cristianismo no es un camino de rosas, que no es un camino feliz, que no es un camino... Está bien, vivimos la felicidad de ser cristiano, pero digo, a veces nosotros pensamos que porque somos cristianos nada nos va a pasar, nada nos va a doler, vamos a tener toda una vida color de rosa en forma permanente hasta que el Señor nos venga a buscar. Y entonces quiero mostrarte, lo podría hacer a través de cualquier apóstol o cualquier personaje bíblico, para que veas cómo fue tratado por Dios, porque de eso se trata también lo que vivimos. Pero quiero hacerlo en esta oportunidad a través de la vida de Pablo. Así que vamos a leer algunos versículos. Te pido por favor que me acompañes a leer 2 Corintios capítulo 11, verso 16. Sabés que la vida de Pablo, como te decía, aparentemente él no tiene, si bien en el ministerio fue sumamente fructífero y bendecido, sufrió muchísimas cosas. Y vos sabés que en el año 36 es cuando tiene este encuentro con el Señor, en donde él se cae y tiene esa confrontación donde el Señor lo llama para el ministerio. Y dicen que aproximadamente, si él nació entre el año 5 y 10, esto ocurre en el año 36, se dice que en la Biblia, sacando estos cálculos, que podría tener alrededor de 25 o 26 años cuando el Señor se le aparece a su vida y es llamado al ministerio. Así que era una persona bastante joven. Fíjate lo que está diciendo esto que vamos a leer ahora. 2 Corintios capítulo 11, verso 16 al 31 vamos a leer. Y lo hago de nuevo en la versión, en la nueva traducción viviente. Como título dice, las muchas pruebas de Pablo. En Reina Valera dice, sufrimiento de Pablo como apóstol. Verso 16. Otra vez lo digo. No piensen que soy necio por hablar así, pero aun si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todos y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más fuerza, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé por toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son.
He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. El apóstol Pablo es una persona sumamente importante en llevar el Evangelio. Pero como te decía, fíjate todo lo que vivió, fíjate todo lo que sufrió. ¿Y sabés cómo termina Pablo? ¿Cómo terminan sus días? Decapitado en Roma. Así que Pablo lo único que hizo fue someterse a un llamado, llevar adelante el llamado y atravesar con gozo y tomado de la mano del Señor los sufrimientos que se le fueron apareciendo a lo largo del camino. Si vos te acordás, cuando nosotros hablamos del pueblo que sale de la esclavitud de Egipto, el pueblo empieza a transitar por el desierto. Y si nos ponemos a pensar, de todos los que salieron, solamente 2 entraron en la tierra prometida, de todos ellos que salieron. ¿Y quiénes fueron? José y Caleb. Ellos 2 fueron los únicos. Escuchá, el resto murió en el desierto. Y lo que quiero compartirte tomando esto es que el desierto para nuestra vida tiene que ser de la misma forma. El desierto nos mata. El desierto mata nuestro yo, el desierto trata con nuestra forma de ser, el desierto trata con nuestro carácter, mata nuestra forma, nuestro carácter. El Señor tiene que readecuar nuestro carácter y eso es el desierto. El desierto es la formación que el Señor utiliza para que nosotros estemos preparados para lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Así que cuando nosotros atravesamos desiertos y realmente no nos gusta atravesarlo porque sufrimos, porque nos cuesta, porque nos duele, es la escuela que el Señor utiliza para forjar en nuestra vida el carácter que Él necesita que nosotros tengamos. Si no, de otra forma nosotros no podríamos llevar adelante ninguna tarea, no podríamos llevar ninguna tarea cristiana adelante y lo haríamos jactándonos tal vez, como dice Pablo, de lo que el Señor nos ha dado o hacemos o podemos hacer por su gracia y misericordia. Pero entendemos que todo tiene que ser para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto de que todo lo que ocurra, todo lo que hagamos le podamos dar la gloria a Dios? Es cuando el Señor, por medio del desierto, termina formando y forjando nuestro carácter. Me acuerdo en algún momento, y quiero traerlo a colación esto, me acuerdo en algún momento cuando los chicos nuestros eran chiquitos y entonces íbamos a la playa, como a lo mejor te pudo haber pasado a vos con tus hijos, y entonces nos poníamos en la arena, llevábamos el baldecito, llevábamos la palita y nos poníamos a armar los famosos castillitos y le hacíamos el túnel y le mandábamos los cochecitos y entonces nos llevaba un tiempo y disfrutábamos con ellos en el armado de ese castillo. Pero de repente nos dábamos cuenta que la marea había subido y tal vez lo que nos llevó horas poder armarlo, en milésimas de segundo desaparece. Nos llevó un montón hacerlo, pero desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es arena. ¿Y dónde estaba puesto? Sobre la arena. Pero fíjate otra cosa. Hace un tiempo estuvimos trabajando en casa y vino una persona y tenía que levantar un piso, ¿sabes? Y entonces, en vez de ponerse con el cortafierro y martillo, cosa que intentó hacer, no lo pudo hacer. Tuvo que voltear una pared y cuando voltea la pared se encuentra con que había fierros. Para aquellos que conocen de construcción, los hierros que tenían eran del 16. Eran unos hierros gruesísimos. Y entonces tuvo que terminar rompiendo parte de la pared y levantando parte de la baldosa con una máquina que se llama rotopercutora. Así que vino con esa máquina a romper el piso, a romper la pared. Era la única forma de poder destruir lo que se había levantado. Fíjate la diferencia. El castillito sobre la arena, apenas vino un poco de agua, se cayó. La casa que te estoy hablando difícilmente se caiga. ¿Dónde está la diferencia? En la construcción.
Esa construcción de la cual te estoy hablando y lo traslado a lo espiritual es lo que produce el trabajo en el desierto. Es lo que hace que la casa de arena se desaparezca para empezar a hacer una formación sólida. Es lo que hace que sólidamente podamos estar parados en momentos complicados de nuestra vida. Porque de nuevo, el caminar cristiano, el llamado cristiano, el llamado a evangelizar, a llevar la palabra, el amar a Dios, el creer en Dios, el ser de verdad un cristiano en este tiempo, como lo fue siempre, no es el cristiano que tiene la casa sobre la arena, porque viene cualquier cosa y se desmorona. Entonces el Señor tiene la necesidad de hacernos atravesar el desierto para formar nuestra propia casa, para que cuando vengan los momentos difíciles que van a venir indudablemente a nuestra vida, nuestra casa pueda seguir estando de pie. Ahora, fíjate una cosa, que cuanto el Señor más trabaja sobre nuestro carácter, sobre la personalidad, cuanto más maduro podemos ser nosotros, más profundo y fuerte va a ser lo que Dios pueda hacer con tu vida. Eso es lo que yo noté en la casa. La casa, yo pensé, bueno, ya hasta acá se puede construir, pero al ver los fierros, me dice la persona constructor, vos podés seguir edificando acá lo que sea, mirá los fierros que tenés. Entonces, a eso apunta el trabajo del desierto. Apunta a que nos demos cuenta que sólidamente tenemos que estar preparados para cuando vengan esos momentos y la casa no se caiga. Fíjate lo que terminamos de leer, dice en el verso 22 del capítulo 14, confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo tenía necesidad, como hoy quiero transmitirlo a la iglesia, a aquellos que nos están escuchando, tenía necesidad de confirmar los ánimos, tenía necesidad de que los discípulos se sintieran animados, que no se sintieran dejados, que no se sintieran bajoneados. Y entonces entiendo que en este tiempo que estamos viviendo, todos vivimos, o la mayoría, podemos tener pruebas, tribulaciones, cansancio. ¿Quién no tiene hoy cansancio? Lo que se está viviendo genera en nuestra vida cansancio, cansancio mental, cansancio hasta físico. Vos decís, pero estás en casa, estás descansado. Cansancio físico, porque empieza uno a abrumarse de determinadas cosas. ¿Y sabés qué se suma a todo esto? Que ya no somos los mismos de antes. Escúchame, ¿sabés que hace un tiempo tuvimos la posibilidad de ir con mi esposa y Lucas, uno de mis hijos, con Vicky, su esposa, y el nene, a hacer un viaje? Cuando nosotros llegamos a donde íbamos, claro, Lucas y Vicky estaban con todas las pilas, imagínate, ellos son jóvenes, nosotros ya somos un poquito menos jóvenes, y entonces querían salir, querían pasear, vamos a hacer compras, vamos a conocer, y nos prendimos con ellos, claro, ¿cómo no vamos a hacer? Nos fuimos. Así que estábamos caminando, paseando, viendo negocios, qué sé yo. Pero después de unas cuantas horas, ellos seguían con toda la polenta, pero mi esposa y yo empezamos a notar el cansancio. ¿Por qué el cansancio? El cansancio del viaje, el cansancio de no descansar bien. Y entendimos que nos cuesta cada vez que estamos cansados recomponernos más rápido. O sea, es como que nos cuesta volver a estar bien en menos tiempo. O sea que ahora nos toma más tiempo el hecho de recuperarnos. Nos cuesta, empieza a estar el cansancio en nuestra vida. Y entonces, por otro lado, nosotros nos damos cuenta de que en la vida espiritual pasa lo mismo. Nos damos cuenta que lo que estamos viviendo espiritualmente genera muchas veces cansancio, genera agobio. Y lo que quiero compartirte es que a veces no nos damos cuenta y nosotros dejamos pasar la vida, dejamos pasar los momentos, dejamos pasar las situaciones, las circunstancias. Y sabes, te quiero compartir para aquellos que están escuchando, pueden ser pastores o líderes, evangelistas o lo que fuera, el hecho de salir, de predicar, de estar preparando las cosas que el Señor te llamó a hacer, de preparar las reuniones, de estar compenetrado en lo que tenés que hacer, en cómo vamos a salir de esto, cómo nos vamos a preparar. Todo eso te genera cierto cansancio y cierto agobio porque estás permanentemente viendo y tratando de estar un paso adelante. Y el tiempo hace que muchas veces uno se sienta cansado. Muchas veces hace que uno se sienta agobiado. Porque está permanentemente viendo y armando y viendo cómo va a ser las cosas. Y es verdad, la palabra del Señor dice que el Señor te rejuvenece como el águila. Y es cierto, pero hay cosas que no podés sacártela de encima. Hay tiempos, hay momentos
que uno lo malgasta. Por eso el apóstol Pablo tenía necesidad de animar a los creyentes, tenía necesidad de que se den cuenta de que hay un tiempo, de que hay un momento, que no se puede desperdiciar, que no se puede dejar, que hay un momento para hacer las cosas y que el momento es ahora. Si sos joven, el momento es ahora, no puedes dejar las cosas para otro momento, es ahora. Porque el tiempo va a traer, lógicamente, cambios, el tiempo va a traer cansancio, el tiempo va a hacer que te recuperes en una forma mucho más lenta que antes. Y entonces las cosas que a lo mejor las querés hacer y de una forma que la querés hacer va a ser mucho más lento. Y te vas a dar cuenta que perdiste, desafortunadamente, mucho tiempo en las cosas que tenía que haber hecho. Alguna vez Moody, ¿quién es Moody? Un evangelista americano que revolucionó el evangelismo. Al escuchar a un predicador decir, escucha esto, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Y fue Moody el que dijo, por la gracia de Dios, yo voy a ser ese hombre. Ahora, mira una cosa, ese mismo hombre que se encontró muchas veces cansado y escribió esta cosa, mirá lo que escribió. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas tentado a dejar el camino por las críticas o por la enfermedad o por cualquier otro motivo, dice, lee esto, por favor, léelo. Y dice, haga lo que pueda, de la mejor manera que pueda, el mayor tiempo que pueda y para el mayor número de personas que pueda. Y todo lo que haga y todo lo que pueda, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Quiere decir que Moody lo que estaba diciendo es que cuando a él le llega el cansancio, que cuando a él le llega el desánimo, que cuando a él le llega el momento en que está abrumado, lo que él se puso en ese cartel es hacer todo lo que puedas, hacer de la mejor manera que puedas, para la mayor cantidad de gente que puedas, pero no lo hagas como para la gente, sino hacelo para el Señor. Entonces, en esta mañana, lo que quiero hablar es para todas aquellas personas que sienten cansancio, para todas aquellas personas que se sienten abrumados, para todas aquellas personas que sienten que todo esto que se está viviendo está haciendo que genere cansancio y agobio en la vida. Lo que quiero compartirte es lo mismo que escribió Moody. Todo lo que hagas, todo lo que estés pensando, todo lo que tengas en mente, todo lo que estás deseando hacer, hacelo como para Dios. Porque es Él el que te llamó. Y cuando entendés que lo tenés que hacer para Dios, lo vas a hacer de la mejor manera. Te vas a esforzar para hacerlo de la mejor manera. No lo hagas como para la gente. El Señor te utiliza para hablar y bendecir a la gente, pero vos lo estás haciendo para Dios. Estás ministrando para Dios. Estás haciendo la obra a la cual el Señor te llamó. Por eso es importante que entendamos lo que es el evangelismo. Entendamos que va a venir el cansancio, que va a venir el seguimiento, que va a venir el agobio. Pablo lo vivió. Pero fíjate en los últimos momentos de Pablo, él dijo, todavía prosigo a la meta del supremo llamamiento. Él tenía una meta clara, y si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que el cansancio o el agobio te está haciendo que se vaya durmiendo? ¿Cuál es el sueño que tenés en la vida? Y entonces nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor nos llamó, y nosotros pensamos que porque el Señor nos llamó y por las pruebas que tenemos y todo lo que estamos viviendo, el Señor se olvidó. Nos vamos a dar cuenta que el desierto lo que está haciendo es matar justamente lo que el Señor necesita que se mate para que pueda aflorar en nuestra vida el verdadero carácter cristiano. Porque todo lo que hagas, y la palabra del Señor dice, de hecho de palabra lo tenés que hacer para Él, pero con el carácter que el Señor quiere formar en tu vida y no con lo que vos tenés pensado hacer. El evangelista Morris Cerullo, una persona muy usada por Dios a través de los años, hace muy poquitos días partió con el Señor, una persona ya grande. El 11 de julio partió con el Señor. Estaba siendo tratado de una neumonía, estaba internado. Fíjate, mira una cosa. Ministró en 93 naciones, en 7 continentes. Ministró a millones y millones de personas. Pero a los 14 años vivía en un orfanato judío.
Sus padres habían fallecido, creo que en un accidente. Y a los 14 años, por medio de una enfermera que estaba ahí, conoce al Señor. Escuchá, 14 años. Entre los 15 y 16, el Señor lo empieza a usar, predicaba entre 3 y 4 sermones por semana. Así que de su corta edad empezó a predicar la palabra del Señor. El Señor lo llevó por naciones, por multitudes de lugares, ministró una vida completamente bendecida. En su legado, los hijos, ahora que falleció, pusieron: el llanto de mi corazón, dijo Maurice Cerullo, y la fuerza impulsora de mi vida y ministerio ha sido: Dios, dame la capacidad de tomar la unción que me has puesto en mi vida y transferirla a otros. Esta persona tan usada por Dios y tan bendecida por Dios tuvo multiplicidad de momentos en que quisieron exterminarlo, matarlo, por la predicación del Evangelio. Y una de las más complicadas estuvo en la India, predicando a miles de personas. Quisieron matarlo ahí, no podían sacarlo del lugar, tuvieron que sacarlo a escondida y el embajador tuvo que poner un avión para sacarlo y sacarlo de ese país. ¿Por qué te cuento esto? Por lo mismo que te dije al principio, el Señor necesita formar el carácter en nuestra vida, porque los momentos difíciles llegan. A Él le pudo venir a través de alguien que quiere matarlo, a vos te puede venir a través de una desazón, te puede venir a través de un conflicto, te puede venir a través de cualquier cosa, pero los momentos difíciles llegan. Y si no estás preparado, cimentado sobre la casa que está en la roca, tu casa se desmorona. Entonces tenemos que tener claro que el Señor necesita en este tiempo tener cristianos confiables, cristianos maduros, cristianos que se tomen fuerte de la mano de Dios y que entiendan lo que significa el cristianismo y seguir al Señor Jesús. Tenemos que entender, hermanos, que en este tiempo, o siempre lo fue, que el servir al Señor Jesús, que cuando vos te querés compenetrar con el trabajo para Dios, que cuando vos querés servir a Dios, que cuando el Señor te llama a hacer cualquier tarea, cuando el Señor te llama a hacer evangelismo, cuando te llama a predicar, cuando te llama a lo que te llame, el diablo no se va a quedar tranquilo, el diablo siempre va a querer tu cabeza, el diablo siempre te va a querer tirar, el diablo siempre va a querer bombardearte, el diablo siempre va a querer bajonearte, el diablo siempre va a querer sacarte del centro, no te va a querer dejar en el eje que se llama el cristianismo y ser seguidor de Jesús, el diablo te va a querer correr, pero tenés que tener claro los ataques porque vienen. Porque si no tenés claro los ataques porque vienen, te vas a desbandar y la casa es la arena, se te va a desmoronar. Tenés que entender cuando el Señor quiere usarte, cuando el Señor, la Biblia dice que tu vida tiene un llamado desde el vientre de tu mamá con un propósito. Y cuando el Señor te está llevando hacia ese propósito, el diablo se mueve en lo espiritual y Él conoce tu llamado. Él conoce a lo que apunta el Señor con tu vida. Él sabe lo que va a hacer con tu vida y no te va a dejar en paz. Por eso es que tenés que crecer, por eso es que hay que madurar, por eso es que hay que entender en este tiempo que no son nombres y apellidos, son situaciones que el diablo pone por delante para que tu vida espiritual no persevere y para que te caigas, porque cuando vos te caes se cae un ministerio. Cuando vos te caes, se caen todas las personas que hay detrás tuyo que tienen que conocer al Señor. Por eso es importante que entiendas la palabra y lo que es el cristianismo en este tiempo y a lo que el Señor te está llamando. Es importante que entendamos la profundidad del llamado que el Señor está trayendo a tu vida. Si a lo mejor todavía no salió a la luz y el Señor te está tratando, entender que te tiene que formar, entender que tiene que formar tu carácter, tiene que darle forma para que Él pueda entonces depositar. Es como te decía, el hierro del 16, tiene que ir poniendo los fierros, los hierros en tu vida espiritual para que tu vida no se caiga y para que puedas seguir construyendo sobre lo que el Señor tiene pensado. Pero si esto no lo entendemos, es un problema espiritual.
Tenemos que tener claro en este tiempo. Hermano, por eso te hablaba del cansancio del tiempo. No tenemos el mismo tiempo que antes. Lo que quiero mostrarte ahora, si tenés un llamado o si estás trabajando por un llamado, si estás trabajando en alguna tarea para Dios, lo que quiero en este tiempo que pensemos, cómo estamos influenciando nosotros. Te mostraba de Moody, te mostraba del pastor Maurice Cerullo, te mostraba de tantas personas, de Pablo, te puedo mostrar de cualquier hermano. Cómo han influenciado en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Lo que quiero mostrarte ahora en esta mañana o llamarte a reflexión, cómo está influenciando tu vida para el establecimiento de ese reino. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos influenciando? ¿En qué estamos siendo usados por Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para la extensión del reino? ¿Cómo nos estamos moviendo en ese reino al que el Señor nos estableció? Hermano, pasan los años. Pasa el tiempo y no podés ser igual que hace 5, 10 o 15 años atrás. Hay que cambiar, hay que crecer, hay que madurar, hay que entender que hay que dejar huellas, hay que entender que hay que ser útil en la mano de Dios, hay que entender que el Señor nos llamó a establecer un reino y que tenemos que ser útiles en las manos de Dios. Hermano, que tenemos que crecer en el espíritu, que tenemos que crecer en lo natural, pero tenemos que crecer en lo espiritual. ¿Cuál es tu pasión en este tiempo? ¿Qué es lo que te apasiona de Dios en este tiempo? Si el Señor se parara ahora delante tuyo y te dijera, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona de mí? Te dijera el Señor, ¿qué te apasiona de Dios? ¿Cuál es la pasión que tenés? ¿Qué apasiona tu vida? ¿Qué es lo que te hace arder en el corazón? Porque sos cristiano, porque sos cristiana, porque hay un llamado, hay un llamamiento. ¿Qué es lo que te está apasionando en este tiempo? ¿O todo te está dando igual? ¿Cuál es la marca que estamos dejando para aquellos que vienen detrás nuestro? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor depositó en nuestra mano? ¿Dónde estamos llevando el llamado que el Señor depositó? Hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de pensar. No es un cristianismo barato, no es un cristianismo mediocre, no es un cristianismo liviano. Lo que quiero que entiendas en este tiempo es lo que te estoy hablando con la palabra. Van a venir las dificultades. Y ahí estaba Pablo animando. Y es lo que quiero hacer en esta mañana, es animar tu vida. Es animarte ahí donde estés, para que no estés de brazo cruzado, pero para que te sacudas en lo espiritual y entiendas que hay un llamado profundo. Y que no es el llamado cuando vos querés. Que no es el llamado cuando vos querés hacer y cuando no querés no lo haces. Hay un llamado, hay un tiempo, hay una preparación, hay un desierto, hay una preparación de carácter. Y el Señor necesita formarte y foguearte. Porque hay que extender el reino de Dios. Y entonces es importante que entendamos la palabra que el Señor trae a nuestra vida en este momento. Hermanos, que no podemos ser los mismos, que no podemos ser iguales, que no puede ser que siga pasando el tiempo, porque el tiempo va trayendo cansancio, porque va trayendo agobio y porque no tenemos la misma fuerza. Y entonces tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que entender a lo que el Señor nos ha llamado. Eso es el cristianismo, es el dejar huellas, es el estar apasionado, es el crecer, es el amar, es el servir, es el estar enamorado de Él. Y no por lo que Él te dé, sino por lo que Él es. Pero tenés que llegar a ese momento en donde Dios transforme, cambie y quebrante cada una de nuestras vidas. Es triste ver en este tiempo, hermanos, que hay cristianos que ni parecen cristianos. Hay cristianos que, si no dicen que son cristianos, uno ni se da cuenta. Y lo peor, ¿sabés qué es? Que ni dicen que son cristianos. Porque todavía da vergüenza. Pero fíjate, en el verso 2, en el verso 22, Pablo dice, para animar los ánimos de los discípulos. Y en esta mañana, entendiendo lo que se está viviendo, probablemente ahí en casa, como he conocido en estos días, en las semanas anteriores, en los meses anteriores. Personas que han pasado por determinados momentos complicados. Porque a veces también esto de la cuarentena en algún momento te hace como saltar el fusible, ¿no? Les digo. También me ha pasado, así que sé de lo que te estoy hablando. Pero lo que quiero mostrarte en esta mañana es que probablemente ahí donde estás escuchando, donde estás viendo, estés viviendo algún momento difícil.
esté viviendo alguna circunstancia complicada. Por eso Pablo tenía necesidad de animarlo. Venía, y mirá esto, qué importante. Él venía de ser apedreado, él venía de correr, de salir de la ciudad. Pero se tiene que tomar un momento. Estuvo un año ahí en esta ciudad de Antioquía predicando el Evangelio con Bernabé. Pero ahora tiene necesidades de que, a pesar de que está corriendo, de que lo quieren correr, de que lo quieren apedrear, de que le quieren pegar, él tiene necesidad de frenar su vida para mirar a su entorno y animar a los cristianos. Entonces en esta mañana quiero llegar de esa forma a tu casa. Quiero tratar de animar en lo espiritual. Quiero tratar de animar tu vida en lo emocional en este tiempo. Porque a veces vivimos situaciones complicadas, momentos complicados con lo que se está viviendo, con esto de que no se corta o con muchísimas situaciones más. Y a veces llegamos al punto de que queremos abandonar todo. A mí me pasó. Lo he contado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no te creas que de repente nosotros somos inmunes a todo esto. Yo me acuerdo en algún momento, y lo he compartido acá en la iglesia, cuando estábamos en los cultos, que yo quise dejar el pastorado también. Y me senté ahí de costado y llamé a los que estaban trabajando conmigo y le dije, mira, no quiero seguir más, esto me generó cansancio. Y es como que llegó un momento de crisis espiritual. Y ese momento de crisis donde querés dejar todo. Donde querés abandonar, donde querés largar, donde no querés hacer nada, donde te querés sacar de la cabeza todo el pensamiento y todo el cansancio. Porque querés estar bien. Entonces, wow, no, quiero bajar, parece que los brazos se te van a bajar. Winston Churchill, mirá lo que dijo. Lo invitaron a dar un discurso en la ceremonia de graduación en una escuela. La persona que lo presentaba empezó a hablar de quién era, lo que había hecho, cómo se había levantado, cómo estaba contra los alemanes y contra los nazis y cómo se puso y hizo toda una perorata. Y entonces ahí pasa Churchill, con su sombrerito, con su bastoncito, dio un discurso de 8 palabras. 8. Dijo, nunca, 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 nunca desistas. Terminó de decir eso y se sentó. Ese fue su mensaje. 8 palabras. Nunca, nunca, nunca desistas. ¿Y sabés por qué nunca debes desistir? Porque no sabes el momento en que tu victoria llega. Y a lo mejor lo que estás atravesando es un momento complicado emocional. A lo mejor el momento que estás atravesando es un momento complicado económico. A lo mejor lo que estás atravesando es un problema delicado laboral. A lo mejor lo que estás atravesando es un momento delicado en tu pareja. A lo mejor en la relación con tu papá o con tus hermanos o con tu hija. A lo mejor estás viviendo una situación complicada con vecinos o con lo que fuera. Y decimos, ya basta. Se terminó, no quiero saber más nada. No lo hagas, no desistas. Porque dice, no sabes en el momento en que puede llegar tu victoria y a lo mejor en el momento que decís, basta, todo se acabó, tu victoria está por llegar. Por eso es importante que en este tiempo redobles, vuelvas a tomar, a cobrar ánimo y entiendas de que Dios está en el asunto y no desistas. No bajes los brazos, seguí adelante, seguí una milla más. El Señor está a tu lado, te da como poderoso gigante. La palabra del Señor dice, si yo te tengo tomado de la mano, ¿quién te puede arrebatar de ella? No desistas. A veces hay hogares que se terminan lastimando. Hay familias que se terminan destrozando. Hay relaciones entre padre e hijo que se terminan lastimando porque ya no dan más, porque lo intentaron una y otra y otra y otra. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor te dé la victoria. Por eso el Señor dijo, ¿hasta cuántas veces tenés que perdonar? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7. Y no son 490. Es siempre. Es siempre. El Señor te llamó a hacerlo siempre. Por eso quiero mostrarte que el cristianismo no es a veces lo que nos han vendido como cristianismo. No es un cristianismo barato.
En algún momento, cuando nosotros celebramos la Pascua y estaba la cruz, acordate de ese momento en que el Señor es crucificado. Y entonces en ese momento, el Señor ora al Padre. Y su oración fue de dolor. Fíjate lo que estaría ocurriendo en un mundo espiritual. A veces me gusta imaginar estas cosas. Así que imaginémonos al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está Él colgado en la cruz, está doliente, está sufriendo. Imagínate en el mundo espiritual lo que está pasando con Satanás. Lo feliz que debe estar viéndolo al Señor Jesús y pensando que son horas nada más y todo se termina. Y entonces está ahí el Señor y en su dolor humano habla con el Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces en un momento lo mira a Juan y la ve a María, su mamá. Y entonces trato de imaginarme también. ¿Y qué trato de imaginarme? Que al mirarlo a ellos, te puedo haber mirado a vos, me pudo haber mirado a mí, puedo haber mirado a la humanidad, puedo haber mirado a todo el mundo. Y en el momento en que tal vez siente, le dice, Señor, si es posible, pasá esto. Por ahí habrá pensado en algún momento, no va a poder pasar, porque vine al mundo para esto. Vine al mundo para morir, vine al mundo para volver a nacer, vine al mundo para traer la redención, vine al mundo para poder darle al diablo lo que merece, vine al mundo para vencer, no para ser derrotado. Y eso mismo es lo que el Señor espera de tu vida y de la mía. No estás para ser derrotado. La palabra del Señor dijo que todo lo podés en Cristo porque Él te fortalece. Entonces tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y entender lo que es el cristianismo. Tenemos que entender lo que es el seguidor de Jesucristo. Tenemos que entender que Él tuvo padecimiento, que Él tuvo sufrimiento, que cuando estaba en el Gólgota quiso tal vez dejar todo por el dolor que sentía como humano, pero no lo podía hacer. Había sido llamado para eso. Y hay algo en tu vida que es un llamamiento y fuiste llamado para eso. Y no lo vas a poder dejar, y no lo vas a poder cortar, y no lo vas a poder alargar. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para eso. Porque Dios necesita en este tiempo que tome fuerza de nuevo y con nuevos bríos vuelvas al llamado que el Señor tiene sobre tu vida. Tenés que entender la palabra. Tenés que entender que no podés bajarte. Tenés que entender que no podés abandonar. Tenés que entender que no podés dejar las cosas a media. Tenés que entender en este tiempo que la palabra del Señor dijo que sos más que vencedor. Pero tenés que entenderlo, tenés que vivirlo y tenés que hacerlo. Eso es el cristianismo. No es solamente oír, es ponerlo por obra y es hacer y es creer que no podemos. Pero todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Y cuando entendemos esa palabra, nos damos cuenta de lo que hemos sido llamados. Si Dios te llamara hoy, anoté algo acá y quiero compartírtelo tal cual. Si Dios te llamara hoy, ¿cuáles son las cosas pendientes que te quedan por hacer? ¿Qué es lo que dijiste? Todavía tengo tiempo, mañana lo puedo hacer. Si Dios te llamara hoy, ¿le podrías decir al Señor, Señor, no tengo de qué lamentarme? Todo está hecho como me llamaste. Si Dios te llamara ahora, como te estoy diciendo, ¿cuáles son las cosas pendientes? ¿Qué es lo que te queda hacer para Él? ¿Qué es lo que te queda hacer para tu entorno? ¿Qué es lo que te queda hacer para tu familia? ¿Cuáles son las cosas que dijiste, no, mañana? Porque todavía hay tiempo, soy joven, me siento con fuerza. ¿Cuáles son? Porque te recuerdo algo, la palabra del Señor dice que en las manos de Él están nuestros tiempos.
Yo no manejo mi tiempo, yo no manejo mi vida, yo me cuido para poder pasar de la mejor manera y cuidar el cuerpo de la mejor manera. Bueno, que mucho no lo cuido, ¿no? Pero lo que quiero mostrarte es que hay cosas que yo hago para tratar de cuidarme, pero yo no puedo alargar el tiempo de vida, porque la palabra del Señor dice que en sus manos están nuestros tiempos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que estás dejando pensando que tenés mucho por delante? Porque sabés que conocí jóvenes que dijeron, no, mira, y ahí mismo acá en Palomar haciendo evangelismo, compartieron algunos jóvenes, no, el llamado ese es para la gente vieja, para los grandes, para aquellos que están por morir, para mí no. Y sabés que en un arrebato de esa bronca espiritual, uno de los jóvenes que estaba hablando con él y preguntándole sobre esto, le dice, así es para viejo, escuchame, si ahora te das vuelta al colectivo, ¿dónde te vas? Lo que quiero mostrarte es que tu vida está en la mano de Dios y que no podés dejar las cosas para algún momento. Que la palabra del Señor dice que tenemos que estar a cuenta con Él y con todos en todo momento. Entonces, si en este tiempo el Señor te dijera de nuevo, ¿cuáles son las cosas pendientes que te quedan por hacer? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los abrazos que te faltan? ¿Cuáles son las palabras que te faltan? ¿Cuáles son las relaciones que tenés que arreglar que te faltan? ¿Cuáles son? Porque el Señor te va a confrontar con eso. Eso es el cristianismo. Es cambio de vida, cambio de actitud, cambio de pensamiento. Es un razonamiento distinto. Por eso la palabra del Señor dijo que Él vino a traer vida al espíritu de nuestro entendimiento. No es lo mismo. Con Dios o sin Dios no es lo mismo. No podés seguir a Dios con un pensamiento mediocre y del mundo. No es lo mismo. Por eso a veces las bendiciones no llegan, y no llegan porque queremos ahora agradar a Dios con un pensamiento que no es de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no es así. El Señor necesita tratarnos. ¿Entendés lo que es el desierto? ¿Entendés por qué entraron solamente 2 y el resto murió? En el desierto Dios tiene que matarnos. Espiritualmente tenemos que ser quebrados para que renazca lo que el Señor quiere que renazca. Para que renazca la nueva persona, la nueva personalidad, para que renazca el nuevo Jorge. Y el Señor tiene que tratarte y lo hace en momentos de desiertos. Exhortándolos a que permaneciesen en la fe, firmes en la fe. En algún momento, escucha esto, en algún momento, predicando el Señor, dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escucha esto. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué quiero tocar este punto en este momento? Porque el Señor no hizo uso de ningún artilugio para que lo sigan. Porque el Señor no hizo uso de ningún ofrecimiento para que lo sigan. Sino lo que el Señor simplemente le dijo es, el que quiere seguirme, que me siga. Y sabéis que al Señor le dio lo mismo hablar a multitudes que hablar a la mujer del flujo de sangre, que hablar a la mujer adúltera. Al Señor le da lo mismo, una persona o multitud, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había venido. El Señor tenía muy claro a lo que había venido y era a establecer un reino. Te decía que en algún momento escuché algo que decía, el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué te cuento esto? Porque también hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cuánta realidad es esta? ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos que meternos a ver la necesidad existente. Tenemos que meternos como cristianos a darnos cuenta de lo que está sucediendo, lo que está pasando, la necesidad que hay.
la necesidad espiritual, la necesidad natural. No podemos cerrar nuestros ojos. La palabra del Señor a eso nos llama. Es un momento que comencemos a ver las necesidades y al darnos cuenta de las necesidades nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor dijo. ¿Cuál es tomar la cruz y seguirlo? Es hacer la voluntad de Dios, es que todos los días nosotros estemos metidos en sus cosas, es que le sigamos a pesar de las situaciones. El tomar la cruz cada día es darnos cuenta de la necesidad que existe, que el Señor te utiliza como puente para que la gente sea bendecida. Nos dimos cuenta en este tiempo, al ver las caras de necesidad, al ver la necesidad de la gente, nos estamos dando cuenta que necesitamos ser iglesia. Y la iglesia de nuevo no es esto, sos vos y soy yo. Por eso la palabra del Señor dijo que es angosto el camino que te lleva a la salvación. Es entenderlo, es el meternos en Él, es entender a lo que el Señor nos llama, es darnos cuenta que el camino de la perdición es ancho y es liviandad. Pero el Señor no te llama a ese camino, te llama a un camino estrecho, a un camino donde a veces cuesta, donde la realidad de ser cristiano no es simple, cuesta. Quiero compartirte en esta mañana esta palabra para que nos ayude a entender y a madurar en Dios. El pastor Juan Carlos Ortiz, desde Estados Unidos, armó un grupo y entonces manda estudios bíblicos y él dijo, les voy a mandar esto que los va a confrontar. No es nada simple, es una comida fuerte. Y entonces él le dio ese nombre a lo que nos está mandando y él lo llamó comida sólida. Él dijo, lo que yo le estoy mandando es comida sólida. Como diciendo, es comida que le va a hacer provecho, pero es una comida fuerte que la tienen que digerir. Y hermano, lo que quiero mostrarte en este tiempo, lo que quiero predicarte en este tiempo, lo que quiero llevarte como mensaje en este tiempo, es comida sólida. Es esa comida que te nutre, es esa comida que te hace entender tu cristianismo de verdad. Hermano, no quiero en este tiempo llevarte simplemente una ensalada light. No quiero llevarte algo que digas, bueno, qué rico, ya se terminó. Quiero que entiendas que hay un cristianismo que no es barato. Quiero que entiendas que hay un cristianismo que el Señor pagó en la cruz del Calvario y que tenemos que entender a lo que hemos sido llamados. Que tenés que entender a lo que el Señor te está provocando a meterte. Que ya no es tiempo de esquivar el llamado para aquellos que lo están haciendo. Lo que quiero mostrarte es que no es barato el seguir a Cristo. El que dijo que el seguir a Cristo es barato es mentira, te engañó. El seguir a Cristo cuesta transformación, cuesta cambio, cuesta meterse, cuesta hacer la voluntad de Dios, porque hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu, y uno no se quiere sujetar al otro o someter al otro. Pero cuando vos entendés tu verdadero llamado y cuando te dejás tratar por Dios, es donde Dios termina de hacer la obra que Él tiene necesidad de hacer en tu vida y en la mía. Por eso en este tiempo necesito llevarte comida sólida. No puedo llevarte una comida light, no puedo llevarte una ensaladita que solamente digas qué bueno y ya está. Necesito que pienses, necesito que entiendas. Necesitamos cristianos maduros en este tiempo. Necesitamos maduros comprometidos, necesitamos gente que de verdad haya entendido lo que es el cristianismo y el compromiso que lleva el cristianismo. Por eso necesito animarte en esta mañana, necesito animarte en este tiempo, a que tus brazos no se bajen. Como le dijo Pablo, es necesario, exhortando lo que permanezcan en la fe, es necesario el ánimo de los discípulos. Es necesario que estés animado en este tiempo. No podés dejarte, no podés abandonarte, no podés dejarte estar por lo que se está viviendo. Ánimo, fuerza, adelante, ponete de pie, porque para eso el Señor te llamó. Te mostré ejemplos que podían haber abandonado, pero no podían, porque habían sido llamados con una misión y con una tarea. Y no estás por casualidad, no viniste a este mundo por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida y necesita llevarlo adelante. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando lo entiendas, cuando te compenetres con Dios y cuando decidas de verdad que es el tiempo en que el Señor te use. El Señor te prepara, el Señor te foguea, el Señor trata tu carácter, pero en algún momento tenemos que arrancar y mostrarnos confiables en las manos de Dios.
Una misionera en la India dijo una vez: usted puede darse y amar, pero no puede amar sin darse. Mira qué importante esto. Muchos decimos que amamos a Dios, amamos al prójimo, pero mira lo que dijo esta misionera. Dice: usted puede darse y amar, pero no puede darse sin amar. Lo que prevalece en este tiempo, escuchá, es el carácter. Lo que te va a hacer estar de pie es tu carácter. Y no hablo del carácter que traes desde tu nacimiento. Hablo del carácter que Dios formó en tu vida. Hablo de tu carácter como cristiano. Hablo de lo que el Señor te fogueó. Hablo de lo que te dejaste tratar por Dios a lo largo de tu vida. Le estoy hablando a una iglesia madura en este tiempo. Le estoy hablando a una iglesia que el Señor necesita en este tiempo. Le estoy hablando a una iglesia que tiene que establecer un reino en este tiempo. Y lo que prevalece es tu carácter. Lo que te va a hacer estar de pie delante de los momentos difíciles es tu carácter. Lo que te va a hacer no caer es tu carácter. No es el título que hayas obtenido en el instituto bíblico. No es porque te hayas doctorado en divinidad o lo que sea que te va a mantener. Eso te da conocimiento. Pero lo que te forma el carácter es el desierto. Lo que te forma es el trato de Dios. Lo que te va formando es como Dios te va tratando y te va tratando y te va formando. Pero eso es dejarnos, es entender que hay un trato, es entender que el Señor nos necesita y es el dejarnos usar en las manos de Dios. Dice el pasaje, muchas tribulaciones, mira esto, muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo, pastor, muchas tribulaciones? Hermano, es importante, escucha esto, que nosotros entendamos esta palabra. Necesitamos en este tiempo que entendamos que todos los momentos de dolor que atravesemos, todos los momentos de prueba, todos los desafíos que vienen a nuestra fe, todo lo que se muestra en la realidad que usted vive, en la realidad que yo vivo, entendamos que es el momento ideal para que Dios forme nuestro carácter. Tenemos que tener claro esto, hermano. Si usted esto lo asimila, si usted esto lo digiere, si usted esto lo incorpora, se va a dar cuenta que su vida va a ser bendecida. Usted y yo vamos a ser probados. Tenemos que ser probados. Su carácter va a ser probado. Su carácter tiene que ser transformado como el mío. Usted dice que va a ser probado y yo voy a ser probado. Tenemos en este tiempo que entender que el Señor nos va a probar. ¿Y por qué nos va a probar? Porque lo que el Señor necesita saber entre usted y yo es cuánto le amamos. Cuando nuestro carácter es transformado, cuando nuestro carácter y somos probados, cuando el desierto viene a nuestra vida y cuando nos mantenemos en fidelidad y cuando nos abrazamos de Dios y cuando entendemos que lo que está ocurriendo viene a trastar con nuestra vida y nuestra formación, lo único que el Señor está viendo es cuánto le amamos a Él. Hermano, al Señor no le sirve que yo le diga que lo amo. Al Señor no le sirve que yo me vaya de rodilla a Luján, no le sirve. Al Señor lo que le sirve es cuando Él mira lo profundo de mi corazón y cuando ve que estoy atravesando momentos difíciles, mi brazo no se baja porque confío en Él. Ahí le demuestro que le amo. ¿Y por qué le demuestro que le amo? Porque sé que si Él está conmigo en la prueba, salgo adelante de la prueba.
Entonces yo tengo confianza en Él y yo tengo suma confianza en Él. Y entonces no necesito a veces decirle que le amo, porque le demuestro que le amo. ¿Cómo le demuestro? Porque sigo en fe, sabiendo que en algún momento la victoria llega. ¿Por qué? Porque estoy tomado de su mano y Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de la fe. Entonces en este tiempo necesitas eso, necesitas mostrarle a Dios que le amás. ¿Y cómo le mostrás que le amás? Estando firme, estando en tu pleno y cabal convicción de cuánto tenés de Dios. Que cuando la prueba viene a tu vida, vos te mantenés como viendo el invisible. Que vienen momentos dolorosos, claro que vienen. Que vienen momentos difíciles, claro que vienen. Que vienen momentos en que vas a llorar, claro, yo lo he vivido, lo he vivido. Pero esos son los momentos que te forjan, son los momentos que le dan vida a tu vida, son los momentos que el Señor utiliza para que el carácter cristiano sea fortalecido y sea formado en tu vida. Entonces vas a ser formado y tu vida va a ser probada. Hermano, lo que quiero decirte es que no hay un cristianismo barato, no hay un cristianismo fácil, no hay un cristianismo de venir, dale 2 a Dios, que Dios te da 4. Hermano, eso es lo que el Señor no quiso hacer, no quiso utilizar artilugios para que vayas a Dios. Lo que el Señor dijo, toma tu cruz y seguime, y el Señor te va a ayudar y te va a dar en abundancia todo lo que te corresponda que te dé. Pero no lo sigas a Dios por lo que te puede dar, seguilo por lo que es Él. Y Él te va a dar en abundancia lo que tiene prometido para tu vida. Entonces hoy se escuchan evangelios baratos y por eso la gente va acá y allá, porque sigue. ¿Y a quién sigue? ¿A Dios? No, no sigue a Dios. Sigue las misericordias de Dios. Sigue lo que Dios le puede dar. Pero en este tiempo lo que Dios busca es personas que le amen a Él, más allá de lo que Él le pueda dar. Que si Él le hace en tu vida un tiempo de silencio, sepas que igual está obrando, sepas que igual tiene todo bajo control y que en el momento en que sea necesario te lo va a dar. Esa es tu confianza en Él, de saber que podés descansar en Él y que en el momento adecuado Dios va a acercarte lo que tu vida necesita. Pero no es momento de bajar los brazos porque a lo mejor no hay respuesta de Dios. Créele a Dios, porque a lo mejor es tu desierto. A lo mejor hace años que estás orando por algo y todavía Dios no contestó. Créele a Dios, espera en Dios. Dios debe estar tratando algo en tu vida, en tu área. Dale la posibilidad a Dios de que termine la obra. No le abortes la obra a Dios sobre tu vida. Deja que el Señor haga la obra completa, porque para eso es tu llamado. Quiero mostrarte con un testimonio, para que te des cuenta lo que te hablo del llamado, para que te des cuenta que no es rosa, que el llamado al que el Señor te llama es a tiempo y fuera de tiempo, es con ganas o es sin ganas, es estando bien o no estando bien, es estando alegre o es estando triste, porque es un llamado y porque sos. Un pastor mayor con una conducta intachable en su ministerio, evangelista y pastor, dio vuelta al mundo un montón de veces predicando ante multitudes de personas. Dos de sus hijos caen en desgracia. Y uno de ellos habla con su papá. Y su hijo avergonzado le dice: papá, tengo que confesarte algo. Mi novia quedó embarazada. El pastor dijo: se me vino el mundo abajo. Traté de hablar con él, en su momento lo abracé y lo besé. Y textuales palabras del pastor dijo:
Este nieto no entró por la puerta, vino por una ventana, pero entró tan profundo a mi corazón. Siguió hablando con su hijo y le dijo: tenés que ir al pastor de la iglesia a compartirle lo que te pasó. Así que este joven fue a la iglesia a hablar con el pastor, y el pastor también lo trató con amor y trató de ayudarlo y de fortalecerlo. Pero le dijeron: tenés que dejar todo lo que estás haciendo en la iglesia, no podés participar de la comunión de la iglesia. Así que contaba este pastor, el papá de este joven, que con dolor los hijos dejaron de trabajar dentro de la iglesia, se sometieron a la disciplina de la iglesia. Este pastor sale a hacer una campaña evangelística en Centroamérica. Dice que estaba el estadio colmado, lleno de gente. Y él estaba en un camerín esperando que lo llamen. Y en ese momento suena su celular. Y era su hijo. Y le dijo: papá, siento tanta vergüenza por lo que pasó. Y papá, mientras lo relataba, se puso a llorar. Y el hijo le decía: papá, tu conducta fue intachable durante toda tu vida. No hay una sola hoja en el libro de tu vida que haya sido manchada. Y yo la manché. El papá se puso a llorar por teléfono junto con su hijo. Y en eso lo vinieron a buscar para que salga a predicar. Y él le dijo: por favor, un momento. Le dijo: pastor, lo están esperando en la plataforma, un momento, por favor. Y él dijo: si yo no puedo ser pastor para mi hijo que atraviesa un problema, no puedo ser pastor para una multitud. Terminó de hablar con su hijo, de darle palabra de aliento a su hijo, de bendecirlo a su hijo. Cortó el teléfono, agarró su Biblia y tuvo que salir a ministrar a multitudes. Si la gente empezó a cantar, empezó a saltar, esperando el mensaje que yo les iba a entregar de parte de Dios. Pero mi corazón estaba completamente lastimado. Los hijos fueron restaurados, hoy son personas que son ancianos en la iglesia. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque también, escucha esto, también, montones de veces subimos a este púlpito a entregarte una palabra con dolor en el corazón por situaciones que uno atraviesa. Pero entiende el llamado. Lo que quiero mostrarte es que en la vida pastoral no siempre es alegría. Hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos dolorosos, pero hay un llamado. Por eso quiero hablarte en esta mañana sobre tu llamado. Porque a lo mejor podés estar pasando un momento difícil, pero hay un llamado.
Puedes estar viviendo un momento complicado, pero hay un llamado. Puedes estar queriendo bajar los brazos, pero hay un llamado. Querés largarlo todo, pero hay un llamado. No tenés ganas de discipular, no tenés ganas de predicar, no tenés ganas de hablar, pero hay un llamado. Por eso te dije al principio, todo lo que hagas, hacelo como para Él. Cuando este pastor se paró a hablar sobre la multitud, no le hablaba a la multitud, era como que le predicaba al mismo Dios. Era como que le estaba entregando la palabra, lo hacía porque amaba, porque hay un apasionamiento, porque hay algo en el corazón inexplicable, porque hay cosas que no se pueden decir con palabras que te llevan más allá de lo que puedes estar viviendo. Por eso en esta mañana quiero animarte, porque si en tu vida hay un llamado y estás pasando un momento complicado, hay un llamado y tiene que pesar tu llamado. Escuché una historia que te quiero compartir. Dice que el Señor, en el momento en que es arrebatado de nuevo al cielo y se sienta en el trono junto a su Padre, están los dos sentados. Entonces el Padre le pregunta a Jesús: este es el trono que dejaste hace 33 años y pico. Y si ahora te volviste a sentar en tu trono. Y entonces le dice: ¿a quién dejaste en tu lugar? Y el Señor Jesús lo mira al Padre y le dice: dejé a 12 discípulos. Entonces el Padre le dice: ¿y si los 12 discípulos te fallan, quién quedó? Y entonces el Señor le dice: si los 12 discípulos fallan, quedaron los 70. Y si los 70 te fallan, ¿a quién dejaste? Si los 70 fallan, quedaron los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Jesús, ¿y si los 120 te fallan, a quién dejaste? Y el Señor Jesús lo mira al Padre y le dice: si los 120 fallan, dejé a la iglesia. Y si la iglesia te falla, ¿a quién dejaste? Y dice que el Señor Jesús miró al Padre y le dijo, con lágrimas en los ojos: si la iglesia me falla, no hay quien lo acerque al Padre. Y sabés que en este tiempo, esto no es la iglesia. Vos y yo somos la iglesia. Por eso el Señor tiene fijos los ojos sobre nuestra vida. ¿Y sabes por qué quiero hablarte en esta mañana? Para animarte. Porque tal vez para muchos, vos y yo seamos la única Biblia que muchos van a leer. Tu pensamiento, tus actitudes, tus formas, tu amar a Dios, tu seguir a Dios, tu servicio a Dios, es lo que muchos van a leer. Por eso en esta mañana quiero animarte a que entiendas la vocación de tu llamado, que puede ser cualquiera llamado el que el Señor ha depositado en tu vida, pero para que le seas fiel y para que entiendas que el reino de Dios no se establece a través de un negocio con Dios, que el reino de Dios no se establece dándole 2 para que Él te dé 4. La palabra del Señor le dijo a través de Pablo
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En esta mañana te quiero compartir eso, lo que puedas estar pasando, lo que te genere lágrimas, lo que te genere dolor en el corazón, lo que entiendas como tribulación, es lo que te está acercando a introducirte en ese reino. Es lo que Dios está trabajando sobre tu vida para darle forma a tu llamado. Es lo que está formando en lo que se llama el carácter cristiano, para que el Señor pueda depositar sobre tu vida y pueda edificar y sobreedificar sobre tu vida. Es para que entiendas que muchas veces vas a poder tener dolor o angustia, o te van a pasar situaciones complicadas en donde vas a querer tirar todo, pero hay un llamado. No te vas a poder escapar, hay un llamado. No es un llamado del domingo de 10 a 12, hay un llamado en la vida. Dios te llamó con un propósito y muchas veces te va a costar, te va a doler, pero hay un llamado. Y te vas a tener que poner de pie porque hay un llamado. Y vas a tener que hablar porque hay un llamado. Y vas a tener que orar porque hay un llamado. Y vas a tener que visitar porque hay un llamado. Y vas a tener que hacer misericordia porque hay un llamado. Tenés que entender que Dios te llamó y es a tiempo completo. Por eso te hablo de comida sólida. No te estoy hablando de una baratija como comida, te estoy hablando de algo que tenés que digerirlo. No es cuando quieras, no es como vos quieras, es como Él lo diseñó. Y tu desierto le está dando forma al carácter para que el Señor pueda sobre tu vida, sobre edificar lo que Él tiene planeado. Ese es tu llamado. Por eso Pablo dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que tu fe no falte en este tiempo y que entiendas que lo que podés estar atravesando por esta cuarentena o por lo que fuera en tu vida, pedile a Dios que en ese trato el Señor siga forjando tu carácter, porque el Señor te necesita al 100%. El Señor te llamó, hay una marca, hay un sello para aquellos que le están esquivando al llamado. Yo comparto algo y digo, cuanto más profundo es el sueño, más fuerte tiene que ser el silbo que te despierte. Y no hagas que el Señor tenga que silbar fuerte sobre tu vida para que te despiertes cuando el Señor te está llamando con lazos de amor. Él dice que con cuerdas de amor te atrajo, y si el Señor te viene llamando y te viene llamando y te viene llamando, no hagas oídos sordos a su llamamiento. No dejes que el Señor tenga que obrar fuerte para que entiendas y puedas volver tu mirada a Dios, sino para que en este tiempo puedas abrir tu corazón y puedas llevar adelante lo que Él te dio y puedas prepararte para hacer lo que Él te dio con excelencia y no fluctúes y no estés en un pie en un lado y en otro. Entiendas lo que es tu llamamiento, entiendas a lo que el Señor te está llamando, para que te des cuenta que Dios te ama profundamente, que necesita, porque sos iglesia. Y si la iglesia falla, sos iglesia. No podés fallarle a Dios. Dios te escogió con un propósito y depositó sobre tu vida un ministerio. A lo mejor ya lo sabés y lo tenés adormecido, o a lo mejor el Señor te está tratando, te está puliendo para poder ponerlo. Dejate trabajar por Dios. No rehuses al trato de Dios y tomate fuertemente de la mano de Dios, porque el Señor te ama profundamente y te escogió con un propósito, y ese propósito lo va a cumplir. Quiero que oremos, quiero que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y podamos dirigirnos a Dios en oración por un momento y podamos entender lo que te comparto, que tu vida como la mía tiene un llamado y va mucho más allá. Fíjate, te lo dije y te lo mostré por Pablo. Sufrió dolores, le pegaron 49 latigazos un montón de veces, estuvo en la cárcel, estuvo naufragando, pero había un llamado, había un llamado. No rehuses tu llamado por lo que puedas estar viviendo y te resulte difícil, porque el Señor no deja desamparado
a sus hijos. Cerra tus ojos por un momento, por favor, y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana oro para que tu bendición sea sobre cada persona que está escuchando o mirando este culto. Señor, clamo para que nos ayudes a entender este desafío que tenemos por delante, para que nuestra fe cobre ánimo en ti, Señor, para que así como Pablo les estuvo predicando, les estuvo hablando, Señor, y les estuvo mostrando, para que ellos sientan, Señor, su ánimo, Señor, restablecido completamente, y para que entiendan como dice tu palabra, para que sean permanecidos en la fe. Señor, en este tiempo oro para que mis hermanos también, Señor, a través de lo que puedan estar viviendo, puedan estar prevaleciendo en la fe. Señor, porque no sabemos cuándo la victoria llega. Señor, que entendamos el motivo de nuestro verdadero llamado, Señor, y podamos, Señor, con dolor o sin dolor, con alegría o con tristeza, Señor, con altibajos o con lo que fuera, Señor, ser fiel al llamado y al compromiso que tenemos, Señor. Oro para que en este tiempo bendigas cada familia, Señor, y para que entiendan, Dios, que hay una bendición abundante, que no es el tiempo de bajar los brazos en ningún área de nuestra vida, Señor, que no podemos aflojar en tener una familia bendecida, en hijos bendecidos, en matrimonio, Señor, que donde los sentimientos hayan sido renovados, Señor, que no podemos aflojar porque no aflojaste, Señor, en momentos difíciles. Y nos dijiste que nos ibas a dar, Señor, juntamente con la prueba, la salida. Señor, por eso clamo para que tu gracia sea abundante y bendigas a cada uno de los que están escuchando, Señor, y si están pasando por tribulaciones o por momentos de cansancio o por momentos donde quieren dejar, Señor, alguna cosa en su vida, tu Espíritu Santo hable profundamente a su corazón y cobren ánimo en este tiempo y se apasionen, Señor, por tu presencia y tu llamado, no por lo que le puedas dar, sino porque te aman, Señor, profundamente, y como consecuencia, Señor, de eso puedas bendecirlo y sobreabundantemente. Gracias por esta mañana, Señor, y sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por un segundo por aquellas personas que se alejaron de Dios. Quiero orar por tu vida porque sos iglesia, porque hay un llamado, porque a lo mejor lo dormiste por mucho tiempo, pero necesito en esta mañana sacudirte espiritualmente. Necesito que el Espíritu Santo sacuda tu vida espiritualmente, porque no sé cuánto tiempo hay por delante, pero este es el momento. Y si el Señor te manda la palabra ahora, es para que te tomes fuertemente de Él y para que entiendas, como decía hace un momento, cuáles son las cosas, si el Señor te llama, cuáles son las cosas que quedan pendientes, que dejaste. Tal vez el Señor te llame en un momento de reflexión ahora y puedas volver tu mirada a Dios y puedas tomarte fuertemente de la mano de Dios y puedas cumplir el sueño de Dios y puedas todo lo que tenés pendiente tenerlo al día. ¿Por qué? Porque de nuevo en sus manos están nuestros tiempos y en tu vida hay propósito y hay llamado. No lo duermas el llamado. Este es el tiempo para que tu llamado como iglesia salga a la luz y puedas terminar de establecer el reino para el cual el Señor te ha llamado. Permitime orar por tu vida y tómate fuerte de la mano del Señor ahí donde estés. Decirle al Señor que te perdone si te alejaste, que te restaure en este tiempo, pero que entiendas que el Señor está deseoso de que vuelvas a sentir su presencia y que puedas sentirte útil en su reino. Quiero orar por tu vida, amado Dios. Oro por aquellos que están escuchando en este momento, que están viendo este culto y que alguna vez se alejaron, Señor, de tu camino. Señor, han hecho oídos sordos a tu llamado o teniendo llamado, Señor, han dado vuelta a la espalda. Sea cual fuera el motivo, Señor, de su alejamiento, en esta mañana quiero enviar palabras de bendición. Oro para que tu Espíritu Santo hable a su vida. Señor, para que ellos puedan tomarse fuertemente de tu mano y entender que son iglesia. Señor, entender que donde van, llevan tu presencia. Señor, puedan volver a tomarse fuertemente de tu mano y puedas sacar a la luz, Señor, todo lo que pueda estar adormecido en cuanto a tu reino sobre ellos. Señor, y puedan trabajar arduamente, apasionadamente para establecer tu reino sobre la tierra. Señor, sea tu bendición sobre ellos. Guardales, Señor, renovales en este tiempo y que tu Espíritu Santo les fortalezca. Señor, gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y oro por aquellos que nunca conocieron a Dios, porque también el Señor te llama para ser iglesia. El Señor te llama porque te ama y porque está interesado en tu vida y porque tiene propósitos para con tu vida y porque quiere, como dijimos hace un momento, entregarte la salvación, entregarte el perdón de los pecados, restaurar tu vida, bendecirte ahí donde estás. No te estoy hablando y ofreciendo un evangelio de negocio, no te estoy diciendo vení que todo va a ser fácil, nada que ver. Lo que te estoy diciendo es que Dios te ama y que aún en medio de las tribulaciones o los problemas que puedas estar pasando, el Señor te promete acompañarte y darte fuerza y ayudarte a salir, porque el Señor te ama profundamente y quiere que tu nombre también, igual que el nuestro, esté escrito en el libro de la vida. Si en esta mañana querés aceptarlo al Señor, es a través de una oración y quiero guiarte en esa oración para que puedas abrir el corazón y recibirlo como único y personal Salvador. Cerrá tus ojos si lo deseas hacer, por favor, y ahí donde estás, repetí después de mí esta oración. Amado Dios, en esta mañana abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que perdones todos mis pecados, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, clamo para que me ayudes en la situación que estoy viviendo y para que pueda sentir tu presencia obrando en beneficio de mi vida. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz y gracias por darme el regalo de la salvación. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, si te reconciliaste con Dios o si tenés alguna necesidad y que podemos ayudarte, ahí sale un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con ese número. Gustosamente te van a estar atendiendo, te van a guiar, van a ayudarte en esta nueva vida si aceptaste al Señor Jesús o te reconciliaste con Él. Pero tené claro una cosa: el Señor te ama profundamente. El Señor no quiere verte caído, no quiere ver tus brazos caídos. El Señor te quiere con toda la pasión, te quiere trabajando arduamente para la extensión de su reino. Es mentira que el diablo va a hacer y destruir sobre tu vida. Dice la palabra del Señor que Él vino a matar, hurtar y destruir, pero dice la palabra del Señor que Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Este es un tiempo excelente si sabes aprovecharlo y es un tiempo para que tu vida sea completamente bendecida. Te amamos en el Señor, como siempre decimos, esperamos el momento de volver a estar juntos, pero mientras ese tiempo llega, nos seguimos comunicando a través de la semana por los cursos y las charlas, y el próximo domingo de nuevo por este culto para que sea de bendición sobre tu vida. Acordate de esto, no vas a escuchar muchos cultos y vas a escuchar muchísimas cosas que van a edificar tu vida. Muchos van a ser ensaladas, pero come comida sólida. El Señor necesita que en este tiempo te edifiques con comida sólida, que pueda nutrirte, que pueda bendecirte, que pueda alimentarte y que pueda apasionarte. Dios te bendiga, buena semana, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo domingo. Que el Señor te bendiga mucho.